A la revista le querían poner un sticker, ¿cachai? Ahí que para mayores de 18 años, porque decía Revista de Cultura Lesbiana. Entonces yo tuve que ir a hablar con el gerente para que decirle, pero ¿por qué le van a poner? Pero es que como dice lesbiana, me decía, y le dije, mire, esto es la cultura lesbiana, no es pornografía, porque ese concepto había en el año 2008. Hablar de activismo lesbofeminista en Chile es recorrer una historia de resistencia, lucha y autodescubrimiento. Erika Montesinos, periodista y escritora, nos invita a transitar por su vida, marcada por una profunda convicción en la justicia social. Mujeres intensas, mujeres atormentadas y donde principalmente el tema es claramente su carrera, pero también cómo viven el amor. Hijas de la valentía, historias de mujeres activistas en Chile. Bueno, mi nombre es Erika Montesinos, soy de profesión periodista, activista, lesbiana feminista, hace más de 20 años que activo. Fundé la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, actualmente también la Fundación Poderes, que está como recién empezando, y soy escritora también ahora, autora del libro Con mi recuerdo encendí el fuego, que es una biografía personal de la artista Mónica Briones Puccio. El nombre Rompiendo el Silencio tiene una historia especial. Surge desde un espacio radial para rescatar las historias invisibilizadas de mujeres que marcaron la historia universal. Me invitaron a hacer como un espacio en un programa de radio y le pusimos Rompiendo el Silencio, que era contar historias sobre mujeres sáficas que no se conocían en la historia universal, digamos. Y entre medio también después la sacamos impresa, que fue la RS Magazine, entre los años 2008 y 2010. El camino hacia el activismo no siempre es directo. Para Erika, implicó cuestionarse los espacios habituales de encuentro y buscar algo más profundo, algo que realmente resonara con su deseo de transformación social. Y el 2014 quisimos hacer una organización, porque habían, pero muy pocas, pero no que se dedicaran como a la incidencia que queríamos hacer nosotros, es decir, ir al Congreso, ver temas de mejorar, no sé, el tema de salud, hacer campaña. Y ahí fue que dijimos, vamos a hacer una agrupación. Y ahí, claro, yo quería ponerle otro nombre, pero las compañeras que están en ese momento, pongámosle Rompiendo el Silencio, porque ya estaba súper posicionado. Y claro, vino la explicación, ¿no?, que teníamos que explicar, ya no es revista, ahora es una organización, y así nació. Yo fui su coordinadora entre los años 2014 y 2022. Y de ahí, de inmediato, claro, empecé todo este mundo de ir a las discotecas, porque era lo único que había en ese tiempo, no había redes sociales, estaba hablando de mediados de los 90, y no habían redes sociales como ahora, entonces era ir a las discotecas o ir a las organizaciones. Pero sin embargo a mí como que siempre me motivaba el tema social, porque bueno, estaba en una universidad, en ese tiempo la Universidad Arcis, y yo más encima había crecido en Conchalí, y mi infancia la viví en plena dictadura, entonces yo vi cuando empezaron las protestas contra la dictadura, cuando tenía 12, 13 años, entonces para mí todo eso me fue marcando mucho. Yo vivía en una población en Conchalí, entonces siento que tenía mucha conciencia social. En verano del 2002, Erika organizó el primer encuentro de poesía lésbica, un evento que superó sus expectativas y le permitió descubrir su pasión por la organización. Motivada por el éxito, pensó en crear una revista, pero en formato digital, inspirada por el surgimiento de los diarios electrónicos. Quería crear un espacio de visibilidad para voces que aún no tenían cabida en los medios tradicionales. De este modo, el 14 de mayo de 2002 puso en línea rompiendoelsilencio.cl, marcando el inicio de su activismo. Lo de las discotecas y todo no era lo que yo quería hacer, yo quería no hacer, sino que como acercar, lo veía como un poco con curiosidad, el mundo de las organizaciones. Y yo creo que cuando fui a un encuentro de auditores, había un programa de radio que se llamaba Triángulo Abierto, en la radio Nuevo Mundo, o Radio Tierra, no sé si era la Radio Tierra, perdón. Y hicieron un encuentro de auditores.
Y ahí fui, con mucho miedo, ¿no? Porque era así como, o sea, me voy a encontrar con gente LGBT, o sea, mucha gente LGBT. Entonces yo fui con harto miedo, pero fue como o sea, cambió mi vida radicalmente. Y ahí fue que conocí a la Coordinadora Nacional Lésbica que existía en ese tiempo, que era una coordinadora que agrupaba a muchas colectivas lésbicas, unas 5 yo creo, ¿no? Y de diferentes puntos del país. La vida y activismo de Erika se caracterizan por el legado de quienes lucharon antes que ella, y la fuente principal de inspiración para su investigación era en torno a la resistencia de las mujeres que lucharon en los años 80, principalmente el colectivo Ayuquelén, que surge en un contexto dictatorial mucho más represivo al que ella vivió. Para mí las Ayuquelén, o sea, conocerla fue así como, wow, ellas activaron, o sea, no las que estaban ahí, sino que su fundadora en los 80. Para mí fue así como un antes y después, porque yo dije, yo tengo que investigar eso, dije yo. Para mí siempre van a ser las Ayuquelén la inspiración, porque, o sea, haberme enterado de que ellas activaron en plenos 80, para mí fue algo así como, wow, o sea, ¿sabes por qué? No solamente porque eran los 80, sino que porque era un contexto dictatorial y porque era un contexto mucho más represivo. A Erika le cuesta creer el impacto de su trabajo, puesto que siempre fue algo que hizo por convicción y desde el corazón. Para ella, el activismo se sentía como una misión que debía cumplir, algo que la impulsaba de manera genuina. Cuando decidió sacar la revista en papel, su visión era clara. No quería que fuera algo limitado a Santiago, sino que buscaba un impacto significativo. Y ahí vino después la idea de hacer como una revista, pero no en papel, porque obvio no tenía lucas. Entonces, como veía esto de los diarios electrónicos, yo dije, entonces una revista electrónica, dije yo. Pero que no fuera la típica, por lo que yo veía de los sitios web en ese tiempo, que era cortar y pegar. Yo decía, yo voy a reportear. Es algo que yo decía, como que me empuja, es una cuestión así como, lo tengo que hacer. Y cuando cuando sacamos la revista en papel, yo dije, esto tiene que llegar a regiones. Yo no quería que quedara solo en Santiago. Y me conseguí que Copesa, en ese tiempo la única, no sé si todavía será así, que Copesa, la única distribuidora de revistas y diarios que había, o había en Chile, lo distribuyera de Arica a Punta Arenas. Normalizar la existencia lésbica era su objetivo, sacarle los prejuicios y estigma sobre la cultura lesbiana. A la revista le querían poner un sticker, ¿cachai? Ahí que para mayores de 18 años, el Copesa, porque decía Revista de Cultura Lesbiana. Entonces yo tuve que ir a hablar con el gerente para decirle, pero ¿por qué le van a poner? Pero es que como dice lesbiana, me decía, y le dije, mire, esto es la cultura lesbiana, no es pornografía, porque ese concepto había en el año 2008. Pero yo creo que el impacto en la comunidad fue gigante. O sea, eso sí lo veo los testimonios, en el cariño. La revista para mí es mi única compañía, o sea, ya no me siento sola. Erika, yo tengo que agradecerte a ti y a la revista porque nunca más me sentí sola. O sea, visibilizaste los relatos lésbicos. Rompiendo el Silencio es la única que sigue hoy, es la única organización organizada, digamos, institucionalizada, digamos, con su personalidad jurídica y todo, que es 100% lésbica bisexual hoy en día. Y lograr hacer un proyecto de ley, por primera vez que fuera ingresado solamente por activistas lesbianas al Congreso, que no estuvieran los gays, no nada, sino me refiero no a las organizaciones gays, sino que fuera solamente las organizaciones lésbicas o bisexuales en ese tiempo, y lo logramos también. Eso también fue un desafío. O sea, el desafío era asumir que podía tener costos. Bueno, y uno de esos costos, bueno, eso fue a mediados de los 2000, fue, ponte tú, que no me quisieran dar pega, ¿cachai? En una agencia de comunicaciones, ponte tú, me despidieron, no me dijeron porque nunca te decían que era por esto, pero el activismo es como un fueguito que llevo dentro, es como lo que me impulsa, porque a lo mejor puedo estar en la depresión máxima y digo, no, tengo que hacer esto y hay que hacer esto otro y nada, ya, se acabó. A Erika, el activismo le dio motivación para seguir adelante, pero sus objetivos evolucionaron. Su activismo comenzó a dirigirse a la incidencia política, las instituciones y las discusiones en la Cámara. Por estos nuevos horizontes y oportunidades, ella da un paso al costado en Rompiendo el Silencio.
Yo respeto mucho el activismo autogestionado, pero también creo que la incidencia con las instituciones son necesarias. Ahora, hoy en día, nosotras instalamos, y eso fue un gran logro Rompiendo el Silencio, instalamos que cualquier cosa que se haga en políticas públicas nos pueden dejar fuera a la realidad lésbica, ¿cachai? Y bisexual también. Además de una intrincada candidatura constituyente, Erika, entre 2022 y diciembre de 2024, fue parte del Departamento de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Santiago. En 2024, Erika decidió renunciar al departamento, debido a que cambió la administración y asumió el actual alcalde de la comuna, Mario Desfordes. En su primer mes de mandato, el alcalde despidió al menos 37 trabajadores de la sección. Ingresar a una institución significó un cambio en la forma de hacer activismo de Erika. Entonces justo llegó este ofrecimiento de la alcaldesa y yo dije, chuta, a lo mejor esta es una señal de que ya es hora de soltar. Y los primeros meses me costó adaptarme, porque yo venía de un activismo full, casi independiente, o sea, fui coordinadora 8 años y tenía mi otro trabajo, pero todo era freelance. Entonces, todas esas cosas como que me costó al principio, porque así como, ay, un alma libre, pero eso me costó. O sea, hoy en día, porque tú igual hemos logrado hacer cosas que yo soñaba dentro de la incidencia organizacional, las he podido hacer acá, en lo institucional. Existen ciertas barreras importantes que Erika reconoció dentro de su trabajo y experiencia, como la brecha de género, la centralización política en Santiago o la diferencia de clases. Pero bueno, y tenés que enfrentarte con el aparato burocrático, ese es un desafío, ¿cachai? Tenés que enfrentarte también con la LGTBI-fobia, o sea, porque también la hay. O sea, hay funcionarios que están ahí hace 30 años, funcionarios y funcionarios. Entonces es como que estos temas todavía les cuesta, no lo entienden. Yo creo que hay que tener vocación para ser funcionario dentro de la institución. Es una lógica igual muy masculina todavía. Una mirada política partidista de todo, que es muy diferente a la mirada política sin apellido. Pero sin embargo yo ahora he visto, a correr de los años, o 2 años más o menos, que han salido nuevas voces, nuevas organizaciones, nuevas realidades. Pero sin embargo yo creo que hay que seguir dándole para que estas colectivas o organizaciones se vayan empoderando igual, po. Y yo creo que mi activismo siempre ha tenido en cuenta eso. No lo menciono en el discurso, pero sí lo tiene en cuenta. Mujeres intensas, mujeres atormentadas y donde principalmente el tema es claramente su carrera, pero también cómo viven el amor. Hijas de la valentía, historias de mujeres activistas en Chile. Sonora.media. Te mostramos otra realidad.